En Yu-Gi-Oh hay 3 factores importantes para que compremos un arquetipo. El primero siendo la jugabilidad, dado a que va a determinar la manera en que vamos a jugar, cómo iremos creando nuestras estrategias y posterior tras masterizar las estrategias generales, como también por ende cómo debemos jugar, creamos nuestro propio estilo de juego en base a lo aprendido, con ello lidiando no solo con los decks que usualmente debería lidiar el arquetipo, sino también con otros para los cuales originalmente no fue planeado. Posterior está el apartado artístico, donde este se combina de forma inexorable con el narrativo, a causa de que el formato de la historia de Yu-Gi-Oh es completamente visual, únicamente permitiendo que todos los hechos que se muestran los reconstruyamos en nuestra mente a partir de las imágenes mostradas, haciendo que nos maravillemos tanto con los pequeños detalles como los grandes, a causa de que estos nos van diciendo no solo lo que es la historia de un arquetipo, sino también los conceptos en que se basa como con los que se crea. Y de allí podemos entender lo siguiente en base a la filosofía artística y de jugabilidad de Yu-Gi-Oh, donde como producto de ocio, este busca que nos sintamos entretenidos, a la par que maravillados e impresionados con el producto, haciendo que tengamos una relación sentimental con este como de apego, donde en este caso el arquetipo irá creando un deck y posterior iremos mejorando continuamente el deck con varias cartas que vayan saliendo a futuro, siguiendo enganchados a ese servicio que nos ofrece Konami. Pero aquí viene el punto más importante con el ocio. No es solo satisfacción inmediata, sino que este puede ser lento, gradual, a la par que demorado, donde vamos creando distintas estrategias que van fallando, pero en base a la prueba y error sentimos satisfacción cuando conseguimos resultados exitosos. Posterior, con el arte como la historia, vemos pequeños detalles como también los grandes, donde cada uno de una o de otra manera nos maravilla, generando esa curiosa mezcla previamente mencionada. Y con estos arquetipos, los cuales tienen distintos detalles interesantes, me gustaría hoy hablarles del arquetipo Thractis o Atrapadora, donde en primera instancia lo que muchos hablan como detallan es que tienen 2 características. La primera característica que muchos suelen mencionar es que son horrores biológicos que han asumido la forma de niñas pequeñas para poder atraer a sus presas, consumirlas y depredarlas, mientras las engañan con ese aspecto tan calmante y relajante, debido a que están perdidos en un bosque lleno de trampas mortales que ellas pusieron, haciendo que la víctima quede en una continua situación de estrés, temor a la par que angustia, siendo que cualquier figura que pueda resultar agradable como conocida va a hacer que una persona confíe en ella, ignorando cualquier implicación de peligro, que en una situación normal sería mucho más evidente, pero a causa de estar en un entorno tan caótico como peligroso, decidimos confiar independiente del peligro, dado a que lo vamos a estar ignorando a causa de esa necesidad de confort como calma. Y allí es donde se ejecuta el tropo de cuidado con lo que ves a primera vista, donde en sus artes son representadas de forma tierna, agradable, amistosa, como muy juguetona, e incluso en el caso de Rafflesia como coqueto y levemente seductor, para posterior a leer sus efectos darte cuenta de que están profesionalizadas en traer distintas trampas mortales con las cuales van aniquilando todo a su paso, e incluso el diseño de ellas es extremadamente engañoso a primera vista, porque en su naturaleza mimética, al final del día es eso, una mimetización del cuerpo humano como emulación, más no una copia perfecta, pudiendo notar distintas incongruencias hacia nuestro cuerpo como nuestra taxonomía, pudiendo llegar a tener casos interesantes en los diseños de las Thractis, como es el caso de
pingüicula, dado a que uno de sus ojos no está presente, sino que oculta la falta de ese ojo con su cabello, mientras de este salen distintas enzimas digestivas de la planta con la cual ella comparte nombre, e incluso las otras Tractis tienen rasgos un tanto más evidentes, que serían sus partes de insecto o planta, mostrando su parte claramente monstruosa, mas no lo suficiente para que no se salten tantas alarmas, hasta que te das cuenta de cuál es el nombre a la entidad predatoria que representan, entendiendo que son una amenaza de alto grado. Y ahora que podemos entender que la primera característica de ellas es lo que consta de entidades predatorias disfrazadas de hermosas niñas, la segunda es directamente la criatura en la cual se están basando. Pero a pesar de ello, ellas comparten dos características mucho más antiguas y primitivas en su narrativa: la fémina fatal y las entidades de fantasía claramente mortales a la par que homicidas, que se disfrazaban de guías amables, donde estos dos tropos que ellas tienen complementan de forma excelsa los dos caracteres que siempre se les menciona en sus cualidades narrativas. Pero exactamente por qué estos dos tropos no son tan mencionados. Esto se debe al formato narrativo de Yu-Gi-Oh, donde, como se ha mencionado, es totalmente visual, donde nosotros a partir de las imágenes es que reconstruimos la historia en base a las distintas interpretaciones que se le pueden dar. Pero hay contadas excepciones, las cuales son monstruos vainilla, que tienen un pequeño texto que describe la historia, que era originalmente ejecutado en la primera era de Yu-Gi-Oh, teniendo el perfecto ejemplo de Gagaigo. O en cambio, el título de la tarjeta, que nos puede dar una pequeña idea de lo que está ocurriendo y darnos pequeñas pistas. Pero de lo contrario, puede ocurrir malas interpretaciones, confusiones o que haya situaciones que puedan ser un tanto confusas, donde hay un muy curioso caso, que es que algunos detalles de un arquetipo o la historia se pueden perder debido a la traducción, y las Tractis son el perfecto ejemplo, dado a que su nombre original en japonés es Kowakuma, que significaría insecto encantador, insecto diablillo encantador o encantador insecto. Pero con esto podemos hacernos la idea general de que el arquetipo tenía un nombre mucho más directo con lo que realmente debía representar. Pero en cambio en inglés se les llamó trampa de entrada, y en la traducción al español atrapadora de manera mucho más directa. Y es que es un hecho curioso como un detalle tan pequeño e insignificante puede perderse en la traducción, debido a que el nombre original no nos da a entender que son horrores biológicos que han evolucionado para adaptarse y poder mimetizarse de la manera más eficiente, así atrayendo a sus víctimas para poder matarlas, sino que en cambio toma un giro narrativo más acercado a lo que es la mítica y la fantasía, debido a esa característica de un espíritu el cual puede llegar a traicionarte, pero previamente, antes de la traición, fingía ser alguien amable, solidario, como muy caritativo. Y de allí viene la parte más interesante en este caso, que la primera característica que hemos detallado de ellas, que no es tan mencionada, es las entidades de fantasía claramente traicioneras, debido a que este detalle es muy ignorado a causa de una traducción que no es errónea ni está mal hecha, dado a que te describe perfectamente que son de otra manera, pero que hace que se pierda un pequeño detalle de manera inintencional, donde la razón de que esa traducción está bastante bien, a la par que no lleva ninguna incompetencia detrás, es porque lleva una perspectiva más comercial al darte directamente idea de qué es lo que son, ya sea mencionando el nombre Tractis o atrapadora, dado a que ambas traducciones coinciden bastante con la forma en que funciona el arquetipo con las trampas agujero.
Y posterior viene el otro detalle, que es la fémina fatal, donde la causa de que este concepto no es tan notado es porque en primera instancia hay que tener conocimiento del concepto original de las Tráctis que ellas tenían en la visión japonesa, dado a que la occidental más que nada las dejó como horrores biológicos, pero en cambio la japonesa los pone como entidades espirituales, y allí ellas acoplan una característica muy común de una de las versiones villanescas de la fémina fatal, y esa es que ellas solían ser entidades seductoras, las cuales llevaban al protagonista a su muerte, dado a que las entidades femeninas de la ficción antigua en distintos mitos podían representarse como una bella dama, pero esa bella dama tenía como cualidad principal ser una figura villanesca, que una vez el protagonista estuviese consciente del peligro que representa, ya sería demasiado tarde para que escape de las garras del monstruo con el cual se ha encontrado. Y de allí viene la parte de fémina fatal de las Tráctis, siendo que su concepto como una entidad espiritual y a la vez el concepto de un ser que es bello pero mortal, explotando sus características femeninas, contribuyen al concepto del horror biológico de las Tráctis, dado a que complementan como un ser ha evolucionado para perfeccionarse en el mimetismo del cuerpo humano y generar una familiaridad lo suficientemente funcional para poder llevarte a tu muerte y que no lo notes hasta que es demasiado tarde, pero a la vez como realmente son una entidad depredadora. Cuando entendemos estos cuatro conceptos, se tiene no solo una gran noción sobre el nivel de detalle del arquetipo, sino a la vez el nivel de cariño junto amor que les dieron sus desarrolladores a la hora de crearlas. Y ahora que hemos conseguido la meta principal del video, que era explicar las dos características narrativas de las Tráctis, que no suelen ser tan mencionadas, pero que contribuyen de manera competente a desarrollar el concepto del arquetipo y se complementan con los otros conceptos que son mucho más notados, a la par que ya estudiados como analizados, queda despedirse y por ende, si has llegado hasta aquí, muchas gracias y bye, chaito, de verdad, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte.